Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que esté viendo esto. Bienvenidos a esta primera entrevista de parte de Gualichos. Mi nombre es Oner, estoy acá con mi compañero Andy El Mello y con tres artistas y gestores. La verdad es que es un placer. Primero, gracias chicos por tenernos acá. Saris, Luis y Nico. Les queremos contar que, bueno, en base a que siempre estamos buscando arte en movimiento, nos interesó de repente darle una visibilidad a un proyecto que se llama 37 Miradas Artísticas. Exactamente, amigo. Bueno, chicos, de nuevo bienvenidos y gracias a los que nos están viendo en este momento. Como dijo mi compa Oner, bueno, vamos a estar hablando acá con los artistas Saris Moreno, Luis Acosta y Nico Roballo de Sopó. Ahora les vamos a contar un poquito de dónde viene Sopó, de dónde viene toda esta movida. Pero bueno, quería preguntarles a ustedes, chicos, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es Saris, quién es Luis y quién es Nicolás? Que nos cuenten un poco. Hola a Hola. todas, todos y todes quienes nos estén viendo ahora. Mi nombre es Saris Moreno, como ya ustedes han dicho. Soy una mujer soposeña, latina, feminista y un poco salvaje. Sobre todo soy una mujer incómoda con la sociedad y que por ende le gusta incomodar. Hablando de aquello que le han querido callar, como el gusto hacia su cuerpo, hacia la sexualidad, hacia lo erótico. Digamos que me gusta precisamente plasmar todos estos sentires a través de la ilustración, específicamente la ilustración digital. Y en este momento, pues lo que más me interesa es conectar sobre todo con mujeres que también se sienten igual que yo, un poco cohibidas en esta sociedad que nos ha atado. Y me gusta como liberarnos entre todas un poco, obviamente conectando también con personas de otros géneros, ya que es un trabajo que se hace en conjunto. Entonces, digamos que mi obra, a pesar de que nace como desde algo muy personal, como son mis sentires hacia mi cuerpo y hacia mi sexualidad, se termina conectando precisamente en un sentir colectivo, el cual lo voy viendo precisamente, digamos, en mis trabajos en Instagram o algo así, como voy conectando precisamente con estas personas, mujeres, como les digo, en específico, que también se han sentido como yo, precisamente como unas lobas atadas y unas lobas enjauladas. Wow. Entonces, precisamente soy yo como una loba que se libera y una loba que se atreve a correr en un mundo rodeado de escopetas y cazadores. Súper, gracias, Saris. Súper interesante. Muchísimas gracias. Wow, increíble. Pues yo soy Nicolás Roballo. Evidentemente soy artista plástico, también tuve una formación como diseñador industrial. Realmente por el camino descubrí que me gustaba más un poco la lógica del pensamiento del diseño. Evidentemente el arte es un modelo más objetivo donde la posibilidad de creación un poco es más libre, más amplia. El diseño de pronto es un poco más objetivo. Entonces he ido enfocando también como mi visión de conformación, o sea, como yo soy un artista, toma el diseño como su técnica, digamos, fundamental de creación, y es con base en ello a la serie de experimentos que intento generar. Digamos que inicialmente mi formación como artista partió de ser pintor. Me enamoré cuando era muy niño a través de una lesión que tuve. Yo jugaba tenis y tuve una lesión que me alejó del tenis como por 7 meses. Tuve una lesión en la columna y pude tener, no sé, cercanía como a los óleos y a la trementina, y no sé, extrañamente la trementina como que me poseyó. Me ayudó a vincularme a verme como artista. Nunca lo había experimentado de un modo tan persistente, y a través de ello como que pude descubrirme. Entonces dediqué mi vida y sí, mi proyecto de vida como a estudiar el arte, y pues a partir del arte evidentemente a reconocerme como un individuo inicialmente, ¿no? Pues de alguna manera cuando uno reconoce su cuerpo se reconoce biológicamente, es como un individuo, y pues en ese mismo reconocimiento como individuo también el arte me ha manifestado que digamos no hay nada más poderoso que la imagen, aunque digamos el arte plástico sea un poco
relegado entre todas las otras artes, de alguna manera no tan visto. Tal vez es el arte que tiene más poder político por el mismo hecho de tener una conformación impactante en la imagen. Digamos que el arte realmente está hecho para ser leído, porque uno no, digamos, los textos no solo se pueden ver como letras o fonemas, se pueden ver como imágenes, ¿no? Son imágenes que se interpretan, entonces el arte me permitió también más adelante y ahora actualmente entenderme como un sujeto. Entonces a partir de ese entendimiento como sujeto me da la posibilidad de entenderme la manifestación y la importancia que tiene el arte dentro de una construcción política, dentro de una idea verdadera del desarrollo y pues especialmente para mí como de la autosuperación. Entonces yo veo el arte como una clase de terapia de autosuperación, como una necesidad de estar automejorándose regularmente y pues con base en ello elegí una vida como artista. Mi nombre es Luis Tibar, o digamos mi nombre artístico. También soy formado en artes plásticas y visuales, artista colombiano. Me he alimentado muchísimo de los viajes, soy una persona que le encanta viajar y por ende aprender en el camino de esos viajes. Mi lenguaje principal ha sido básicamente el color, ¿sí? Soy una persona que se conecta mucho con la pintura, es decir, cuando trabajo diferentes técnicas, cerámica, escultura, pintura, fotografía, video, etcétera. Pero de pronto cuando dejo de crear por momentos, porque pasa, uno no está creando todo el tiempo, cuando quiero volver un poco como a concentrarme en el arte, creo que el dibujo y la pintura son como dos herramientas que me ayudan a volver a conectarme y volver como al camino del arte, ¿no? Que es como, digamos, una búsqueda constante en la cual uno va retroalimentando a medida que es muy constante en los diferentes medios de expresión, ¿no? Entonces, como para poder ser, digamos, de cierto modo, poder tener un buen producto, generar algo bueno, pues hay que tener una disciplina también. Y sobre todo, lo más importante que siento yo es la sinceridad del artista también, ¿no? Muchas veces de pronto nos basamos en torno a la comparación, pero creo que cada artista es único y tiene que ir encontrando un camino que es el lenguaje personal, ¿no? Y en esa medida, si uno es sincero y aprovecha el arte como una herramienta de expresión, precisamente como decía Nicolás, también nos va a ayudar para hacer procesos terapéuticos de autoconocimiento, y en base a que nosotros podamos indagar en nuestro ser, cuando lo sacamos, lo mostramos, pues podemos manifestar esa energía hacia las otras personas y un poquito, digamos, reflejar eso y contagiarlo también, ¿no? Inspirar, así como a nosotros nos inspiraron otras personas cuando éramos niños, etcétera, también, digamos, entrar en esa dinámica de la disciplina para poder generar también, de cierto modo, afecto por el arte. Entonces, pues básicamente ese es mi campo de trabajo. Soy una persona que le gusta mucho la naturaleza y en esa medida, digamos, yo elegí estudiar arte porque en un momento estaba parado frente a un paisaje muy tremendo y lo que quería era, de cierto modo, expresarlo de alguna manera, ¿no? Entonces allí mi vida, en ese momento lo tengo muy claro, cambió y de cierto modo me rebelé frente a cosas que venía trabajando que de pronto venían más influenciadas como por el colegio, por la familia, por la sociedad, pero de repente cuando empiezo uno a encontrar como, como este sentimiento adentro, esa necesidad de expresarse, pues fui, digamos, por la línea de las artes. Pensaba también al momento de entrar a artes cuál era como una área libre para poder trabajar, ¿no? Y dentro de eso veía los pensum y decía como arte puede ser un lugar, digamos, dentro de las academias incluso, un lugar bastante libre porque hay talleres experimentales, fotografía experimental, bueno, una gran cantidad de cosas y poder pasar por allí también y formarse ha sido también un regalo de la vida muy bonito. Entonces, ahorita también en un rol como docente, estoy, digamos, dictando clases constantemente, personas de todo tipo, abuelos, también unas personas que están, digamos, haciendo una carrera de un técnico allí también en Sopó, ya les contaremos más adelante, también con niños, con personas también con discapacidad, etcétera. Entonces, aprendiendo un poquito a cómo poder compartir el arte en los diferentes contextos y poder contagiar e inspirar a la gente para que esto se siga creciendo, porque como dice Nicolás también, el arte es una herramienta política muy fuerte. Entonces, se puede ir trabajando desde allí en una zona neutra, ¿no? Entonces, eso es quizá lo interesante. Súper, súper, me quedé con esto del arte, es una herramienta política muy fuerte. Re, Y ahora tal cual. más potente que nunca, ¿no? Porque con contexto tan complicado, creo que ahora
arte. De hecho, está transmitiendo un montón de cosas y la gente se está conectando y entendiendo mucho el mensaje a través de eso. Como que cada vez veo que cobra como más relevancia política también. Sí, total. Y ahí también hay Sí, socialmente digamos, hay como cada... un gusto Ujú, por el arte, ¿no? No, como una tendencia a que, digamos, uno ve que hay más interés de las personas en aprender de arte, en buscar hacia el arte, herramientas. hacia buscar herramientas, conectarse con las herramientas, de hecho, mismo permitirse transitar, no sé, dibujar, pintar, hacer música, conectarse, principalmente como conectarse. conectarse y a partir de ahí eh, hay algo que liberamos y que exteriorizamos. A cada persona le despierta lo que le despierta, dependiendo con qué se conecte también. Bueno, gracias Lucho. Para poner un poquito más en contexto, Gualichos, con Andy nace como proyecto en Buenos Aires, y yo tengo una pregunta clave que tiene que ver con, al ser de Buenos Aires, nunca haber ido a Colombia, menos a Sopó, que me cuenten y nos cuenten un poco de Sopó, como dónde queda, dónde está ubicado, porque la verdad que más allá de haber visto fotos o buscado en Google, saber de ustedes, de su palabra, que nos cuenten sobre Sopó. Bueno, Sopó, interesante como lo narra usted, Oner, muy chévere porque a la final la construcción de un espacio, aunque geográficamente y corporalmente se experimente, también es una noción como mental, ¿no? Entonces es chévere como tal vez usted se imagina el Sopó que le han contado. Yo tampoco he ido a Buenos Aires. Tengo una serie de ideas de Buenos Aires como me la han narrado porque evidentemente las fotos son estáticas y son solo como una serie de indicios que realmente no son capaces de transmitir a cabalidad lo que es el espacio. Entonces, pues Sopó es un pueblito ubicado en la cordillera de los Andes. En Colombia es el país donde concluye la cordillera de los Andes y termina ¿Okay? bifurcándose en tres cordilleras. Entonces, digamos que gran parte de nuestro país, exacto digamos, excepto la parte que colinda del Amazonas y de los llanos, está cortada propiamente por la cordillera de los Andes. Como le digo, acá se divide en tres pedazos. Sopó, digamos Bogotá, la capital está ubicada en la cordillera oriental, Uh-huh. y Sopó es un pueblito que está a 30 minutos más o menos de Bogotá, ¿no? Depende del punto en el cual uno esté de la ciudad, pero digamos que en términos de kilómetros está como alrededor de unos 30 kilómetros, 40 kilómetros de lugar. Entonces Sopó pues es un espacio que evidentemente existe bajo la unión de tres pueblos o sea, cuando antes de la llegada española de Jiménez de Quesada es, digamos, el fundador del Reino de la Nueva Granada, digamos, a quien se le hace el homenaje de colono en Colombia. Hay que recordar que previamente había ya unas comunidades precolombinas. Sopó, entre sus comunidades precolombinas, pertenece a un lugar que se le diría los muiscas. Entre esos muiscas, digamos que nuestra lengua, que incluso es una lengua que se puede expandir por Mesoamérica, por eso nuestra lengua resulta tan extraña, porque pareciera que hubiéramos venido del norte, pero son cosas que aún no se saben realmente con gran certeza. Entonces nosotros tenemos una lengua que se le denomina el chipcha, y pues con base a ese chipcha existían tres pueblos. No sabemos si con el paso de la formación histórica se le cambió el nombre. Los tres pueblos eran Meusa, Cueca y Sopó. Entonces, Okay. que estamos ubicados dentro de esta región geográfica. Finalmente, digamos que en 1600, a la llegada ya española, digamos 50 años después de que llega la colonia, se hace un hallazgo, una reunión indígena. Pues como ustedes comprenden, pues el modelo de conformación español lo que quería era juntar en el centro como a sus poderes administrativos, ¿sí? A los poderes políticos, culturales, y los ejes de poder, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hacen es intentar formar al pueblo de Sopó. Inicialmente lo mueven cerca a un lugar que se llama Tocancipá, pero los indígenas hacen resistencia y deciden no estar en ese lugar. Entonces terminan de nuevo siendo trasteados a la zona que se denomina propiamente Cueca, ¿sí? El pueblo Cueca. O sea, Ahí va. realmente Sopó está ubicado en el pueblo Cueca, pero pues hay que tener en cuenta que pues está conformado por tres comunidades, ¿no? Que pertenecían en ese momento.
Obviamente Sopó, pues esto es algo que para muchas personas parece muy extraño y loco. Sopó es un pueblo ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Parece loco porque digamos que si nos comparamos con el hecho de Buenos Aires o con otras situaciones geográficas como las de Europa, pues vivir en un lugar así sería como vivir cerca a los Alpes, por ejemplo, al nivel de los Alpes. Sí, sí, en condiciones bastante Nosotros somos particulares. unas personas que somos, digamos, montañeras. Incluso Claro. sí, nuestra propia, digamos, geografía nos da como una serie de posibilidades, incluso climáticas, también al estar en el eje del Ecuador. Entonces, al Colombia no ser un país estacionario, nosotros somos un municipio que se consideraría como tierra media, pero pues para nosotros Wow. realmente es frío. Realmente es frío, Perdón, ¿no? O tierra sea, media. Tierra sí, Media. tierra media. Entonces nosotros, pero realmente para nosotros es frío, porque digamos que la temperatura constante cuando hay sol son como 19, 20 grados. Obviamente hay temporadas en las que puede llegar a helar y haber, digamos, -1 grado, 0 grados en el amanecer, ¿no? Pero Claro. evidentemente como el clima funciona a través del sol y estamos muy cercanos al eje del Ecuador, pues vamos a tener una variación de esas, ¿no? Vamos a llegar más o menos de 0 a 19 casi todos los días, ¿no? Hay días donde, bueno, se mantiene entre 6 grados a 19 grados, pero pues obviamente para nosotros es un clima como idóneo, nos permite hacer un montón de posibilidades. Y creo que Sopó, de hecho, tiene como una energía muy particular, porque yo siento que la tiene siendo de ahí, estando afuera, porque hace 10 años que vine a Buenos Aires, estando afuera veo que Sopó tiene una energía muy particular y de hecho influencia mucho el arte, porque siempre fue mucho de... Y la montaña tiene un poder, y Sopó de hecho significa piedra fuerte, imagínate. Interesante, bueno. Yo ya le dije a Andy que voy a ir, así que Claro pronto. que sí. Invitadísimo, amigo, Yendo. invitadísimo. Aquí Invitadísimo, la estamos vas a pasar todos. muy bien, la vas a pasar muy bien. ¿Cómo se percibe actualmente el arte en el municipio? O sea, en este momento en Sopó, ¿qué es el arte? ¿Qué significa el arte? ¿Qué representa? ¿Cómo lo ven ahora? Bueno, pues digamos que ahorita se están gestando cosas muy interesantes a nivel artístico, precisamente porque creo que siempre ha sido como visto de una forma muy individual. Entonces, a pesar de que hay muchísimos artistas haciendo cosas muy interesantes, todos se han aislado como dentro de su propio capullo y dentro de su propia cápsula para crear. Entonces, creo que precisamente todos han tenido como esas ganas y esa búsqueda precisamente por retomar toda esa historia que Nico nos contó, ¿sí? Que ha sido un poco olvidada, como siempre sucede, sobre todo en estos países latinoamericanos, como que se suele olvidar un poco la historia y de dónde es que se viene. Entonces surge como esa búsqueda colectiva. Actualmente hay una movida fuerte de murales, que es en donde se ha comenzado a ver precisamente como esa colectividad hacia un mismo tema, hacia personas que se preguntan cosas similares y que quieren crear precisamente desde allí. Entonces creo que ahorita se está gestando algo muy interesante precisamente en el trabajo como en grupo y precisamente eso es lo que se logra, digamos, a través del libro y el proyecto que se está hablando, precisamente como comenzar a crear en colectivo y comenzar a colectivizar el arte que ha estado demasiado individual. Digamos que yo creo que eso también influye mucho el clima y demás, porque en los climas fríos las personas solemos como apartarnos un poco más y estar más resguardadas que en climas cálidos, donde la gente suele abrirse mucho más a conocer otros tipos de cosas. Sin embargo, creo que sí hace falta más como a nivel político, más apoyo y más visibilización precisamente para los artistas, más espacios donde se pueda mostrar precisamente todo este tipo de cosas que están sucediendo, porque ahorita se ve, es gracias al mural que se toma precisamente los espacios públicos y la gente comienza a decir como, ok, sí, hay artistas plásticos que están haciendo cosas, que se están preguntando cosas, pero también sería interesante como aquellos artistas que no se mueven tanto por este lado del gran formato, del mural, que también pudiesen expresar precisamente esos sentires a través de un espacio que también sea como adecuado para ello, a pesar de que los artistas siempre nos abrimos camino en cualquier espacio, cualquier lugar para mostrar precisamente lo que pensamos, nada como poder tener precisamente un espacio apto y digno para la visibilización del trabajo de todos aquellos que están creando y que se están preguntando cosas respecto al territorio. Entonces creo que ese es más o menos el panorama general, digamos que en cuanto a artes, pues como también existe la música, el teatro, las danzas y demás, siento que las artes plásticas son aquellas que han tenido como que junto al teatro y la danza abrirse como un espacio un poco más difícil, digamos, comparado con la música, que siempre ha tenido muchos más espacios de visibilización dentro del municipio,
y que siempre ha estado ahí presente y todas las personas saben que existe, las artes plásticas han tenido que ir de a pocos e ir dejando de lado sobre todo la idea del arte como decoración y más como el arte precisamente con un sentido político, social, que genera preguntas más que respuestas y que invita a las personas a cuestionarse sobre el entorno. Entonces creo que ese es como el panorama general actual de lo que sucede allí. Súper. Gracias. A pleno. De hecho, te escuchaba y a la vez veía como un relato, como si estuvieses hablando de Buenos Aires también, o sea, es eso, o sea, si bien hay movidas, hay un montón de espacios que todavía no están dados, bueno, el hecho del punto de la danza, lo que traías también, era como bastante marcado el tener que abrirse como a la fuerza también, los espacios. Y con respecto a esto, ¿cómo pueden describir ustedes qué es ser un artista en Sopó? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo pueden describir? Pues básicamente Sopó está muy determinado por Bogotá, que es la capital de Colombia. Entonces, digamos que al estar al norte, que digamos la parte norte es una, digamos, de las más privilegiadas de Bogotá, y al estar 40 kilómetros al norte, hace que muchos de las personas que estamos aquí en Sopó y que somos artistas, hayamos tenido la oportunidad de formarnos en universidades de Bogotá, de artes, ¿sí? Entonces eso hace también que el nivel de, digamos, de producción artística sea muy nutrido precisamente por las oportunidades que tiene en cuanto a la ubicación geográfica, con respecto, por ejemplo, a zonas lejanas del país, ¿no? Si tú ya te vas a la costa, a los llanos, a la Amazonía, al Chocó, etcétera, digamos, están tan lejos del centro y Colombia es un país muy centralizado. Entonces, básicamente que la movida artística más fuerte está en Bogotá, las galerías, los circuitos artísticos, los museos, las universidades, las bibliotecas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos también, digamos, esa cercanía con la ciudad, ese vínculo, y eso hace que, digamos, marque mucho, digamos, la naturaleza de los artistas de Sopó. También, como lo mencionaban, desde la montaña, ¿sí? Digamos que Sopó es un pueblo que está muy pegado a una montaña que es una reserva natural pública. Entonces, eso hace que el vínculo con la naturaleza sea muy constante y que los artistas siempre, digamos, en nuestros inicios o constantemente, dependiendo, siempre, digamos, la temática de la naturaleza nos marca un montón, como esa energía que planteaba Andrés de la montaña, porque realmente es una montaña que tiene como una connotación especial, tiene bosque nativo, fauna nativa, etcétera. Entonces, digamos que la gente circula mucho a caminar, bueno, a vivir allí experiencias en la montaña, acampar, ir con los amigos, tomarse unos tragos, bueno, compartir un poco allí. Entonces eso hace también que, digamos, de cierto modo la gente de allí tenga ese escape, ¿no? A diferencia de las ciudades que uno vive totalmente como hermético, más Bogotá, que es una ciudad que carece mucho de espacios verdes, aunque tenga toda la montaña, los cerros orientales, digamos, espacios verdes hay poquitos, entonces respirar allí es difícil. Entonces uno puede ver, digamos, la diferencia entre el arte de los bogotanos y de las personas que están en Sopó, estamos, es muy cerquita, pero las dos visiones son re diferentes. Sí, la gente de la ciudad es mucho más, digamos, inmersa obviamente en su contexto, con las problemáticas de allí, y quizás nosotros de Sopó somos un poco más románticos, esa visión más de la naturaleza. Sí, eso determina muchísimo, digamos, la condición de los artistas aquí en Sopó, y también el tema del color, ¿no? Básicamente cada territorio tiene un color. Si uno va a Buenos Aires en invierno tiene unos colores, si uno va, digamos, a la Patagonia, si vas a Bolivia, si estás en Colombia, y aquí lo que mencionaba Nicolás, por el tema, digamos, de la altura, es un lugar donde hay mucho bosque de niebla, mucha niebla constante, estamos cerca de las nubes, hay colores muy fuertes, muy vivos, y eso se ve reflejado precisamente en el libro de artistas que hemos sacado, ¿no? Ustedes van a poder darse cuenta que ahí se siente mucho el arte latinoamericano, como con toda esa fuerza del trópico también, precisamente porque eso nos contagia mucho y nos impregna esa esencia. Tuvimos el placer de ver el libro en formato digital y con respecto a los colores, a los paisajes, a la energía que se vibra en el proyecto, en el libro, es justamente esto, la montaña, la naturaleza, la conexión como de los artistas con la naturaleza es algo que personalmente me flasheó a nivel general, como también cada uno lo plasma, pero sí los colores que cada uno trae, es como hay algo ahí que los atraviesa a todos. Y justamente
me gustaría preguntarles o que hablemos un poco de cómo fue el proceso como tal, de que nos cuente un poco de cómo surgió el libro, cuánto duró el proceso, cómo se realizó como tal el proyecto. Nico, ¿qué nos puedes contar? Bueno, digamos que el libro surge desde distintos focos. Podemos decir que coincidencialmente los tres de alguna manera nos habíamos conocido. Me refiero a Saris, Luis, incluyéndome, en diversos espacios. Evidentemente sabíamos que teníamos una relación de artistas, perdón. Digamos que tuvimos la oportunidad de encontrarnos acá laboralmente como formadores en Sopó. Y pues obviamente después de todas las travesías que cada uno había recorrido, siempre había quedado como esa pregunta de quién más producía arte. Entonces, de alguna manera, Luis, de un modo más focal, nos propuso que intentáramos crear un libro. Entonces, en esta idea de creación del libro, pues partió de una convocatoria que se lanzó en mayo del año anterior. Digamos que fue muy interesante porque pues Colombia venía sin pandemia, sin ese tema de la COVID-19, pero pues prácticamente en mayo fue, digamos que al inicio de mayo nuestro, al final de abril nuestro, fue cuando detonó en Colombia como este tema. Pues hubo, digamos, un cierre, inició de modo parcial y terminó siendo un cierre total, detuvo toda la economía, entonces fue muy, muy interesante, a tal punto que pues no sé cómo se vio en Argentina, acá se cerró todo, entonces pues quedó esa pregunta, ¿no? De por sí, pues al haberse dado este cierre inicial, pues digamos que se nos generó esta pregunta también de potenciar a esos artistas, ¿no? Y de alguna manera eso se retroalimentó de otro programa que fue las retrospectivas, entonces intentamos registrar a otros artistas. Bueno, entonces primero se generó una convocatoria, algunos artistas se presentaron, digamos que no fueron la totalidad de los que están en el libro, por diversidad de casos. Hay casos de personas que, digamos, eran mayores, que son artistas que han tenido una buena trayectoria, incluso que viven de su trabajo propiamente. Sí, me refiero a vivir de su trabajo como artista sin tener que hacer otro tipo de ocupación y pues, digamos, a estas personas tuvimos que involucrarlas en el libro, tomarnos la batuta de buscarlos. Ujú. Entonces, pues se volvió todo un ejercicio también en el que los tres pues nos Ok. fuimos afianzando también dentro del proceso, ¿no? Porque independiente a que uno tenga su mirada como artista, afianzar el proceso es una cosa. Entonces nos tomó también tiempo a los tres ir afianzándonos e incluso tomarnos confianza, porque aunque fuéramos de alguna manera amigos y conocidos, pues es diferente compartir un espacio en términos laborales a compartir un espacio solo en términos de amistad. Entonces el libro partió de esa manera. Digamos que se les pidió a los artistas por tomar fotos de sus obras, nos enviaron, digamos, sus portafolios, nos tomamos el trabajo de revisar el portafolio de cada uno e incluso asesorarle qué tenía más valor o en términos, digamos, gráficos y en términos Ujú. conceptuales qué tenía más potencia como trabajo y cuál no, porque pues obviamente como artista uno en su trabajo de experimentación hace cosas que le gustan y que no le gustan, lo cual no es negativo porque pues uno anda en una búsqueda de lo que anteriormente citó Luis como su personalidad, ¿no? Y también como decía Saris, como de escapar de su propia jaula, ¿no? De hecho, los trabajos que más le disgustan a uno son de los trabajos en los cuales uno logró salir de su jaula y por eso inicialmente le disgustan, porque para unos incluso se vuelven procesos raros que le dieron a uno la posibilidad de abrirse y de esa manera pues le costaron a uno incluso entenderlos. Entonces el libro parte de esa primera, digamos, manera. Ya obviamente nos tomó recopilar la información alrededor de 7 meses porque fue en diciembre cuando realmente pudimos concluir el libro. Concluyó pues con una impresión, la impresión ya cuando se desarrolló. Evidentemente estos otros 4 meses restantes hoy, al día de hoy, el libro siguió trabajando. ¿Por qué? Porque evidentemente, como pasa en absolutamente todas las ediciones de los libros, ¿no? Por eso existe la primera, la segunda, la tercera, la cuarta edición. Siempre hay como detalles por mejorar, ¿no? De lo que yo pues hablaba anteriormente. Siempre hay como oportunidad de autosuperar el Claro. proyecto creado. Entonces, en esa autosuperación, pues tuvimos que surcar estos 4 meses de este año, en los cuales pudimos, digamos, perfeccionar el libro. Digamos que su idea más concreta es el libro digital. Obviamente, el libro impreso tiene otro tipo de potencial porque la experiencia física es totalmente diferente a la experiencia virtual. Pero digamos que estos últimos 4 meses lo que hicimos fue terminar de corregir el libro y darle con mucha fuerza para terminar de impulsarlo. Y pues eso conllevó a crear una exposición. Entonces ese fue, digamos, todo el relato del proceso del libro, o sea, lo podemos citar prácticamente fue un año de trabajo
en el cual pues tuvimos que crecer como personas, diversificarnos los trabajos, ¿sí? Por ejemplo, pues estoy seguro que sin ninguno de los tres y sin ninguno de los otros compañeros que trabajaron en el libro se hubiera podido llevar al nivel que el libro fue creado, ¿sí? Incluyendo a los artistas, incluyendo a las personas que tradujeron los textos, a quienes hicieron corrección de estilo, en el caso de Saris, que hizo la portada, en el caso de Luis, que evidentemente estuvo como guiando el proceso un poco de todos y también, digamos, frenteando políticamente el hecho de que esto fuera real, porque pues, digamos, sin esa presión política esto no hubiera salido, digamos, a ser físico, sí, se hubiera quedado tal vez solo en una versión digital, pero digamos que haberlo podido constituir de un modo físico le dio otro valor porque nos permitió incluso socializarlo con la comunidad, sí, incluso nos va a permitir en modo físico socializarlo con otro tipo de relaciones culturales, incluyéndolos, por ejemplo, a ustedes, ¿sí? Que sin la participación de ustedes, pues el libro, digamos, no tendría esta acogida. Entonces, prácticamente fue todo este año de desarrollo, de crecimiento, para que cada uno de nosotros, pues, hubiera puesto su granito para darle paso a la creación del libro. Súper, súper, Súper. súper, chicos. La Gran verdad tridente, que dirigiendo. sí, haciendo Tuyo. también, digamos, el arte visible. Los felicito, es un proyecto súper interesante. Después, bueno, vamos a poner digamos, el link de acceso al libro para que lo puedan apreciar. Pero como soposeño, la verdad que me sorprendió el proyecto, me sorprende que se haya dado como esa unión de muchos artistas que siempre, digamos, como ustedes decían, ¿no? Estuvieron o estuvo el arte latente en el municipio, pero no se condensó como en un proyecto que le diera visibilidad a todos. Y yo como soposeño, te lo comentaba, amigo, me sorprendí del nivel y la variedad de artistas que hay. Entonces también, Zarpado. la verdad, me siento hasta orgullo. No suelo pensar como en términos de, uy, soy de aquí o soy de allá, o bueno, las fronteras como que no existen, pero igual soy de Sopo, o sea, soy soposeño, ¿me entiendes? O sea, nací ahí, viví mucho tiempo ahí y te da orgullo ver que hay un buen nivel de artistas y que se está haciendo muchas cosas y el arte está cobrando relevancia para el pueblo y para los habitantes, porque también te da como un nivel de decir, bueno, la gente ahora ve el arte, o sea, ya está como ¿me entendés? Reflexionando, pensando, criticando, le cae bien o mal, pero está ahí presente en la conversación, está bueno eso. Y hay gente que está haciendo muy cosas buenas, así que ahora lo vamos a ver. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, yo creo que uno de los principales sí, propósitos es visibilizar, pero más allá de lo que pueda creer o por lo menos ver o sacar conclusiones de como el propósito, me gustaría preguntarte, Saris, ¿cuál es el propósito del proyecto en sí? Pues yo creo que hay como una variedad de propósitos que obviamente todos se condensan en uno solo, ¿no? Como bien lo hemos estado hablando, parte de eso era el interés por conocer precisamente el trabajo de las personas que estaban allí dentro del municipio, porque pues digamos, una sabía como que habían personas haciendo cosas, pero no se conocía precisamente qué cosas, cómo las hacían, de qué forma, de qué hablaban, qué expresaban. Entonces todos terminaban yendo como a exponer a Bogotá o uno conocía algunos trabajos en Instagram y demás, pero pues de ahí a conocer en realidad el discurso a profundidad, pues no se tenía idea. Entonces parte de eso fue como querer conocer precisamente qué se hace dentro del municipio. Segundo, también consolidar una red de artistas, puesto que, como les decía anteriormente, el arte en Sopó viene siendo también como muy individual. Entonces cada quien va creando por su lado, de por sí, digamos que los artistas plásticos suelen ser un poco así, solemos ser un poco así, como cada quien hace su obra y cada quien se queda en lo suyo, pero es chévere comenzar como a trabajar en colectivo, a ver que hay personas que hacen cosas que te pueden aportar a tu trabajo, que quizás tienen intereses parecidos a los tuyos y demás, entonces también era parte como de crear esa red para a futuro poder como generar ciertas, digamos, tertulias y demás, talleres artísticos donde se pudieran conocer. También como generar el primer referente bibliográfico de artistas en Sopó, puesto que no existía como ningún archivo donde uno pudiera acceder, buscar quiénes son, qué es lo que se hace, dónde puedo conseguirlos, contactarlos, dónde puedo ver más de su obra y demás. Esto no existía. Entonces siempre es importante como poder organizar todo y poder generar precisamente estos archivos
que también generan una memoria histórica, que conectan precisamente con el territorio. Así como decía Andrés, como uno siente como cierto orgullo de pertenecer a ese territorio y saber que allí se gestan este tipo de cosas. También difundir el trabajo de las artistas y los artistas que forman parte de este libro, entonces comenzar a expandir precisamente su alcance, como les digo, que pudiesen otras personas llegar y buscar tu número telefónico si les gusta tu trabajo para contactarte para X o Y cosa, para cotizar y demás. Entonces así obviamente es muchísimo más sencillo que ellos puedan como expandir lo que hacen. También otro objetivo es dar el valor que se merece el trabajo de cada uno, precisamente porque digamos que los artistas, y lo hablo como desde mi posición, vivimos en un constante auge como de motivación y luego desmotivación, motivación, desmotivación, entonces en un momento uno no sabe si lo que hace sirve para algo, pero luego es lo mejor del mundo, entonces lo mejor es como que exista también de una forma externa alguien que coja tu trabajo y le dé el valor que tiene, lo archive de una manera decente, le dé un espacio de difusión y un espacio de visibilidad que es completamente lo que se merece. Por eso también hubo como una curaduría para seleccionar precisamente a aquellos artistas que ya tienen un trabajo como más consolidado, un discurso que merece precisamente ser valorado, ser expuesto de esta forma. Y por último, también es importante, digamos, hacer un poco de pedagogía sobre las artes plásticas, puesto que las personas creen que las artes plásticas únicamente son pintura y dibujo, y si algo es cultura, y ahí ya termina todo. Pero entonces es interesante ver que también hay performance, hay escultura, hay grabado, hay instalaciones, hay ilustración digital, ¿sí? Bordado y demás, entonces es interesante como abrir un poco precisamente ese pensamiento que se tiene acerca del arte plástico, que se ha cerrado bastante como a lo bidimensional y ya, y ahí se ha quedado, entonces es interesante como mostrarle a las personas todo lo que se hace, los alcances que tiene y todo de lo que se puede hablar a través, digamos que de estas herramientas plásticas precisamente. Ese sería como a grandes rasgos los objetivos de este proyecto. Hablando del libro como tal, ¿qué nos vamos a encontrar en 37 miradas artísticas? ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, allí en el libro de 37 visiones artísticas desde el territorio de Sopó nos vamos a encontrar precisamente la obra de estos 37 artistas, pero no obras individuales, sino lo que hicimos fue compilar proyectos para darle fuerza y para darle un norte, digamos, a cada artista, ¿no? Porque en un momento de pronto los artistas enviaban como a mí me gusta esta de un proyecto, esta de otro, esta de otro, y nosotros éramos pues digamos los diferentes tutores como, bueno, pero ¿por qué no negociamos? ¿Por qué no miras mejor de pronto? Esto se ve más consolidado así y ya acompañado de un texto ya todas estas obras tienen sentido. Entonces también ayudamos a organizar algunos, habían otros artistas que ya obviamente por su trayectoria ya están mucho más organizados, pero de pronto los que no, también hicimos una especie de asesoría y de negociación con los artistas para poder llegar como a consolidar proyectos por cada uno de esos artistas. Allí también vamos a encontrar el contacto, ¿sí? La idea de este libro también, digamos que partimos de una institución porque nosotros trabajamos para el gobierno de Colombia como docentes, sin embargo, todo el tiempo se estuvo gestionando esto para, digamos, mantener e incluir a los artistas independientes, ¿no? Normalmente no, los artistas independientes son muy al margen de lo que es el sistema y la idea aquí fue desde el sistema tratar de traerlos, de hacer un censo, digamos, de tentarlos con el libro para que pudieran llegar y así poder consolidar pues esta base de datos y poder generar este proyecto. Entonces también, digamos, siempre hubo una intención muy independiente detrás del libro, porque nosotros somos muy conscientes de que estamos allí en el gobierno, pero de repente uno sale y sigue siendo artista independiente, ahorita igual uno lo sigue siendo, y la idea es que no tengamos que estar ligados a un nombre o a una institución, sino que la gente pueda mirar el proyecto del artista, ver su Instagram allí mismo, su teléfono, si le van a comprar obra directamente, que no haya intermediarios, la página web, el correo, entonces un poquito tratando de romper esas cadenas que nos tienen que atar necesariamente a un mediador, sino que el libro sea precisamente un instrumento para que la gente se relacione directamente con los compradores de arte, con los galeristas, con las personas interesadas pues, en todo este trabajo artístico. Y esto va a permitir precisamente proyectar a todos estos artistas a espacios mucho más amplios, ¿no? De difusión de su trabajo. Entonces, el libro tendrá, precisamente por las traducciones, va a tener un alcance, digamos, poco a poco es un poquito como un mensaje que se manda en una botella y de repente por allá termina en algún lugar destapándose diciendo, uy, vea, Tin.
y de repente el artista recibe una llamada de algún lugar lejano diciéndole, oye, queremos como ver tu trabajo, etcétera. Pero bueno, digamos de los alcances y de lo que queremos y esperamos de este proyecto, lo vamos a estar comentando un poquito más adelante, ¿listo? A pleno. Han traído un montón de cosas que me hacen pensar que la creación artística durante mucho tiempo fue como del artista solamente. Y ahora la creación artística viene más de un colectivo de gente que se une para crear algo. Como que damos cuenta de que por ahí, entre más sumamos, hacemos como una obra entre varios, es mucho más valiosa porque tiene como muchas más miradas que solo un artista. Así que súper interesante este proyecto en la forma en cómo agrupa justamente y se hace como una obra colectiva también, ¿no? Más allá del artista y cómo esto conecta, como dice Luis, con un montón de cosas. Ahora en el mundo conectado, este libro va a salir por todo lado y no sé, va a llegar ya no más online, puede llegar a China, ya, solo con subirlo a una página. Entonces, como que le da como una alcance muy global, digamos, a toda la creación. Creo que ahora es más, digamos, de comunidad, la creación. Sí, sí, y en esta creación colectiva va más allá de, un poco, bueno, Sari lo nombró, más allá del estilo o de la herramienta de, o sea, bueno, esto, ¿no? Que se conocía como antes era, no sé, surrealismo y eran todos la pintura y iba para allá. La danza contemporánea y como iban todos para allá. Por traerlo de una manera, ¿no? Pero sí, lo que puedo ver acá es justamente la construcción colectiva que muestre como que trae en sí el proyecto. Y quería hacerle una pregunta puntual que tiene que ver sobre la gestión y cómo fue un poco, que nos puedan comentar como principalmente la gestión del proyecto y cómo se articuló y se presentó a la comunidad en sí. Bueno, ya como se había nombrado anteriormente, pues venimos diciendo, obviamente trabajamos para Colombia, digamos, siendo formadores en ese instante dentro de alguna institución pública. Entonces, pues parte de esas instituciones públicas buscan como fomentar las políticas culturales, de alguna manera, en las cuales intentan pues posicionar como qué es lo que, digamos, de alguna manera debe prevalecer dentro de la formación y desarrollo de algún lugar. A veces a partir de las prácticas culturales uno puede rescatar memorias, un poco de lo que ustedes decían, ¿no? Como ese pensamiento, digamos, positivista del modernismo nos habla de que había un gran líder, pero pues de alguna manera el líder se desvanece en la medida que es una comunidad que se transforma. Independiente de que como individuos cada uno asume un rol, porque pues sin roles sería muy difícil llevar a cabo las circunstancias, pero pues nos da como paso a hablar, digamos, de esa posmodernidad un poco en la que nos hemos como disuelto, ¿no? En la que nos hemos vuelto como un gran grupo, ¿no? Entonces digamos que ese gran grupo de alguna manera necesita como trazabilizar su memoria, ¿no? Generar traza de su memoria, de la memoria de dónde proviene y de dónde va, para de alguna manera contemplar cuáles serían los posibles mejores futuros, ¿sí? Sin hablar de un modo utópico, porque pues realmente se está viviendo a través como una serie como de contingencias del momento, ¿no? De sincronías, de pensamientos y de situaciones del momento. Entonces, digamos que en ese mismo eje de sincronías, pues el proyecto, digamos, se gesta, pues como habíamos hablado un poco anteriormente, nace pues de la necesidad primero de reconocer esa red de artistas como nombra pues nuestros colegas, inclusive ustedes, reconocer a esos otros artistas que igual que uno se identifican pues por una idea de desarrollo cultural, ¿no? Entonces uno de alguna manera se identifica con el otro a partir de alguna práctica, ¿no? De pronto le gusta bailar o le gusta el arte o le gusta pintar y pues a partir de eso uno genera una relación en común, pues porque de alguna manera humanamente uno se ve en la necesidad de acercarse al otro, y pues siempre tiene que haber algún punto de común para poderse acercar al otro. Entonces emerge, digamos, desde esa manera. Ya una vez que se constituye el libro, pasamos como a una etapa 2, ¿no? Finalmente siempre se hace una gran pregunta y es de que, bueno, ya existe un producto, pero ¿cómo se socializa el producto, no? Porque puede que de alguna manera incluso pasa para todas las puestas en escenas del arte. Sí, no solo basta con tener una buena canción, sino más bien como cuando uno está en el escenario, cómo se hace la canción, ¿sí? Entonces, de alguna manera, acá sucede lo mismo, no basta con tener, digamos, solo un libro,
sino cómo comunicamos la creación de este libro y cómo le damos a entender a la gente que hay, digamos, una gran colectividad de personas que están integradas y unidas a través de esa noción que uno denomina arte. Digamos que si nos centráramos solo en esa pregunta de arte, pues sería infinita porque pues se llevan incluso siglos debatiendo qué sería arte y qué no sería. Pero bueno, independientemente a eso, pues esa pregunta misma de haber creado un buen producto, pues nos llevó a pensar en que era vital crear una exposición. Entonces se hizo una exposición en presencial, digamos también un poco para hablar y, digamos, responder a todo este tema de, de separación, de segregación que ha sucedido pues desde la pandemia, ¿no? Como que nos hemos tenido que distanciar, generar un gran distanciamiento, ¿no? Entonces, digamos que incluso en esta misma versión de ser como revolucionarios, no poniéndolo, digamos, en un gran término como de una resistencia anárquica, sino más bien en un término como de necesidad de transformación, pues se generó una exposición. Entonces, en una exposición en la cual invitamos a determinada comunidad para ser parte de entrega del libro, ¿no? Incluyendo a los artistas, porque pues obviamente los artistas de alguna manera se dieron su obra para que esto existiera y siempre estaba esa gran pregunta, ¿no? Como, oiga, ¿y cuándo va a salir el libro? Oiga, en verdad, mis imágenes existen para eso, ¿no? Incluso lo que decía Saris, como ese mismo miedo de, uy, no, se cayó el proyecto en medio del camino, ¿no? Al final nos dijeron que no, pero entonces, digamos que esa misma lucha constante, sí, desde, como vuelvo a decir, cada uno de los roles que ocupó cada uno, pues permitió que el proyecto llegara a su realización, ¿no? Y pues culminó en esta primera etapa, porque pues digamos es una culminación como primera etapa, pues porque ahorita como lo nombraban los colegas, la idea es que el libro también siga direccionándose, sí, esa botella que se lanza al mar, pues va a seguir llegando, quién sabe cuántos años tome en hacer ese viaje de un lugar al otro, digamos que bueno, acá serán minutos, microsegundos, quién sabe cuánto toma el internet en manifestarnos esa distancia. Sí, Intenciono que de sea poder poco. socializar el proyecto, sí, sabíamos que hicimos un muy buen producto, sí, hicimos un, un producto muy bueno, o sea, realmente era un producto muy bueno y pues había la necesidad de socializarlo y pues la exposición da claridad a eso, ¿no? Porque independiente a que Sopo tenga muchos artistas, también la propia articulación de la exposición lo que permite es visualizarlo, o sea, finalmente en unos países, digamos, latinoamericanos, pues poniendo a Colombia, de pronto Argentina obviamente tiene un poco más de historia, digamos, en los desarrollos culturales, pues digamos que Colombia es un país que se queda un poco atrasado, ¿no? Incluso pensando en cuando se formó la propia Academia de Bellas Artes de Bogotá, pues eso nos lleva un siglo, por decirlo acá, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, un siglo prácticamente, sí, se forma Wow, como en 1900, por decirlo de alguna ya, manera. reciente. Entonces, sí, si solo lo trazamos desde ese punto de vista, pues nosotros dimos un gran pasito y un pequeño grano a este lugar, ¿sí? Que es como agudizar y dar, digamos, otra oportunidad de experimentar prácticas culturales, porque pues a la final, digamos que el sistema de alguna manera lo empieza uno a inducir a prácticas muy recurrentes, ¿sí? Como ir a comer helado, ir a un bar a tomarse una pola, ¿sí? Sentarse a tomarse un cóctel, digamos, no les estoy diciendo que sean malas o buenas, a la final todos hacemos parte de este mismo sistema, pero de alguna manera empiezan a limitarse las prácticas, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos promover después de haber creado un buen producto fue la socialización, y la socialización era crear una exposición donde la gente fuera y se diera una oportunidad de ver el arte, porque seguramente a la gente le gusta, simplemente no ha tenido la oportunidad de verlo muchas veces. Entonces, al no poder haber visto muchas veces, lo ve Claro, primero que todo como algo lejano y distante claro, de sí claro, mismo, claro. pero una vez que está inmerso, y tiene la oportunidad de relacionarse con una obra, pintura y hasta identificarse, se da cuenta que es muy cercano a su propia visión y a las cosas que incluso le gustarían llegar a hacer, ¿no? Yo estoy seguro que la exposición que montamos y también este libro va a motivar a mucha gente a que elija de pronto el arte como un proyecto de vida, ¿no? Entonces eso, digamos, es una semilla muy bonita que nos permite de alguna manera dar claridad, comunicación del proyecto y manifestar cómo a través de toda esta serie de prácticas pudimos articular algo entre unos sueños personales y unos sueños como comunitarios. Claro, 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 tal cual. Nico, traes algo súper interesante acerca de cómo el arte también es una reflexión acerca de la historia, ¿no? Del registro, cómo el arte llega a ser como un registro histórico de lo que está pasando. Y Saris lo mencionaba también, era como, es súper importante para una comunidad o para un ser recordar su historia para no repetirla por ahí, ¿no? Por ahí siento a veces, justo ahora, con todo lo que pasa, como que
no aprendemos mucho de nuestra historia porque tampoco tenemos mucho contacto con el arte que nos recuerda lo que hemos sido. Entonces, cuando conectas con el arte, puedes recordar tu historia y decir, bueno, esto no lo quiero repetir y puedo tomar otras decisiones. Y por eso el arte ahora, en este momento particular del mundo, creo que es súper importante para recordarnos justamente quiénes somos. Les quería preguntar, chicos, ¿qué generó la exposición como tal en el pueblo, en el entorno artístico del municipio y en la comunidad en general? ¿Cómo impactó el proyecto? ¿Cómo lo vieron? Bueno, digamos que la exposición como tal, partiendo de que, digamos, lo difícil que es sacar un libro en una sociedad que no lee nada, ahí ya hay un reto muy grande. Entonces, en el momento en el que se hace una exposición, digamos que se facilita un poco el acceso precisamente a esa pereza de coger un libro, leerlo, querer hojearlo y revisarlo. Entonces, digamos que la exposición obviamente es una muestra muchísimo más directa hacia lo que se creó precisamente y hacia lo que está dentro de este libro. Dentro del entorno artístico, básicamente algo que se generó y que era muy importante y que es algo muy básico, es precisamente conocernos las caras, sí, con tapabocas un poco, pero conocernos, saber quiénes somos, quién era esta persona, quizás que en el libro, en su foto puso fue una ilustración, o no sé, digamos, ver la foto ahí pequeñita es muy distinto a poder ver a las personas como son en su modo de vivir más cotidiano. Entonces, digamos que básicamente ese fue uno de los primeros alcances que se tuvo y las cosas que se generaron allí. A mí me pasaba también que habían personas que llegaban allá y yo decía como, ok, esta persona es esta que está acá, se ven súper diferentes, los he visto un montón en el pueblo, pero no sabía que era esta persona la que estaba creando este tipo de arte. Entonces, principalmente fue conocernos un poco, también digamos que compartir ideas respecto al trabajo de cada una y cada uno, y también ideas en general, digamos, de proyectos a futuro. Entonces, era interesante como ver qué visiones tenían precisamente esos otros artistas acerca de tu trabajo, ¿sí? Porque una cosa es como, listo, llegar y me colocaron en el libro, pero luego, ¿qué tipo de respuestas obtiene precisamente mi obra ante otros artistas, ¿sí? Y ante digamos, personas que están más en el ámbito político, ¿sí? Como de qué forma reacciona cada uno y cada una ante este tipo de imágenes que se proponen. Entonces sí, digamos que fue un lugar de encuentro y de un fluir de ideas bastante interesante y que era completamente necesario, sobre todo al salir de una cuarentena, como llegar a reencontrarse de nuevo y volver a estos espacios tan necesarios de encuentro social y encuentro entre artistas para gestar redes. Que digamos que lo más interesante de ahí también es lo que sucede después de la exposición. Entonces obviamente se hacen grupitos y algunos van a comer, otros van a tomarse una pola o algo así, entonces como que se comienzan a generar precisamente diálogos diferentes acerca de lo que se viene planteando. En cuanto a la comunidad en general, se obtiene una respuesta sobre todo de curiosidad, asombro también al saber que todos los artistas que habían allí eran precisamente del territorio de Sopó. Entonces, al saber precisamente que todo ese tipo de cosas se están haciendo en el pueblo y es como en dónde están todas estas personas, dónde están precisamente todo este tipo de obras guardadas que aquí se muestran y que son magníficas. Digamos que también hemos tenido la oportunidad de hacer visitas guiadas a diferentes grupos y a grupos muy distintos entre sí, entonces es interesante ver las respuestas que tienen, digamos, los niños y las niñas, ¿sí? Que ven todo más desde el juego, entonces les llama más la atención no sé, obras donde es más dinámico lo que se crea, ¿sí? Les llama más la atención que ver, digamos, una fotografía, por ejemplo, ¿sí? Les llama muchísimo más la atención ver una pintura abstracta llena de colores que ver, por ejemplo, un grabado, ¿sí? Como que es chévere ir viendo esas diferentes visiones que se tienen también los adultos mayores o las personas que están en formación respecto al arte. Nosotros damos clases también en un técnico de artes, entonces, pues obviamente llevamos allí a algunos estudiantes a hacerles la visita guiada y era interesante ver cómo también al saber un poco más de este tema, las visiones que ellos y ellas iban teniendo precisamente de cada una de las obras, sobre todo se motivaban bastante precisamente, dependiendo obviamente de sus intereses personales, a decir como, bueno, a mí que me interesa la fotografía, como
¿cómo puedo tomar a esta persona de referente? O a mí que me interesa la pintura, poder ver todas las posibilidades que se pueden lograr a través de una misma herramienta y cómo cada artista ha comenzado a hablar precisamente de lo que les duele. Entonces, todas las personas o estos artistas en formación se interesaban muchísimo como por el discurso que había detrás de cada una de las obras y por lo distinto que era precisamente esa visión que había en cada una de ellas. También, como les dije, que el propósito del libro era generar un poco de pedagogía de las artes sobre expandir la visión de lo que son las artes plásticas, pues precisamente en la exposición se logra porque las personas se preguntaban mucho cómo se realiza esta técnica. Entonces, no, esto es sublimación, esto es un grabado, ¿y qué es un grabado? Entonces uno les explica cómo se hace esta escultura en alambre. Entonces sí, es como ir contando precisamente un poco del proceso creativo, que es algo que se omite muchísimo digamos, para un artista, que a veces mostramos el resultado final, pero no se muestra precisamente todo lo que hay detrás. Entonces, gracias a estas visitas guiadas, las personas podían conocer un poco más de todo el proceso creativo que existe detrás, la investigación, y así pues precisamente se valoriza muchísimo más el arte, porque no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que es algo que tiene todo un proceso de creación, una investigación detrás. Entonces, creo que eso han sido como a nivel general, digamos, las reacciones que se tuvieron dentro de lo artístico y la comunidad en general. Tal cual, tal cual. Sí, justamente desde Gualichos, comentaba al principio, buscamos darle también mucho eso, visibilidad, digamos, a los proyectos artísticos alrededor del mundo y también aprovechar como esta situación de pandemia, pero también de tecnología, de que podemos conectar muy rápidamente y dar como mucha visibilidad y muchas visiones del mundo de muchas personas. Eso me parece súper nutritivo y como el proyecto también recoge como muchas miradas acerca de una expresión, ¿no? De cada uno. Sí, Lucho, tengo una pregunta principalmente para vos, que tiene que ver con en el proyecto, en el desarrollo, en la gestión. ¿Cuál fue o cuáles, porque pueden ser varios, creo que hayan sido varios, los desafíos con los que se enfrentaron a la hora de llevar adelante el proyecto? Sí, pues el principal desafío del proyecto es básicamente convencer de que el proyecto es necesario, ¿no? Que, digamos, venderlo como una necesidad, como lo que decía Saris y Nicolás también. De pronto la música ha tenido mucho más espacio siempre en las escuelas de formación artística, pero de pronto el arte, la danza y el teatro quizá tienen una dotación más precaria, a veces no tienen espacios, etcétera. Entonces, tratando de ganar espacios como área, digamos que nosotros trabajamos como área, entonces tratando de abrirnos espacios para precisamente difundir y poder, digamos, consolidar el trabajo de todos estos artistas. Entonces, convencer, pues, digamos, a las instancias de cultura, convencer a la alcaldía para que realmente con nuestros argumentos ellos dijeran, listo, hágale, está la plata, todo este tema. Luego, después de esto, vino precisamente todo el tema de los recursos, ¿no? Porque al principio nos dijeron sí, no sé qué, después se vino la pandemia y dijeron no, bajaron los recursos, la entrada de dinero de las alcaldías, entonces quizá no podamos, y nosotros allá trate de hablar con otras personas que influían, digamos, allí a nivel político, etcétera, para que puedan ayudar a mover esta iniciativa y tratando también de convencerles para que nos apoyaran. Otro de los factores así, digamos, complicados fue el tema de mantener el ánimo arriba, ¿no? Lo que decía Nicolás y Saris, uno a veces fluctúa, ¿no? No siempre uno está arriba y entonces de repente estábamos con el libro re bien y vamos a hablar y no, que parece que no va a salir, que parece que solo lo vamos a sacar virtual, que Dios no, como no, tocar la pelea hasta el final y mantener la motivación como equipo fue complejo, ¿no? En un momento incluso paramos un poquito la producción del libro y después retomamos cuando nos dieron como un viso de sí, por ahí hay una posibilidad de imprimir, entonces hagámosle. Como esto de las alcaldías tienen unos términos de presupuesto por año, entonces ese presupuesto se tenía que ejecutar el año pasado y el libro se empezó a imprimir en diciembre, entonces era como la ansiedad de que no sale, ¿será que sí no lo entregan este año o no? ¿O será que ya cancelan, etcétera? Terminaron entregándonos el libro impreso como más o menos el 27, 28 de diciembre del año pasado.
Entonces fue como, uff, listo, porque hubiera sido en enero, de pronto hubiera sido como que no hubiera salido. Este año precisamente, pues los recursos, los impuestos bajaron mucho en recaudo, entonces, pues básicamente bajó el presupuesto y quizá hubiera sido más difícil poder gestionar ese proyecto este año. Entonces, básicamente todo convergió para que pudiéramos pues adelantar este proceso con toda, digamos, con toda la motivación del caso, ¿no? Les quería preguntar, chicos, en este momento actual, como de mucho miedo, de mucho caos, de mucha pandemia, de mucho desorden social, de mucha represión, un mundo caótico. Realmente somos un mundo, creo que estamos viendo, de hecho, una época muy particular en la historia de la humanidad. ¿Qué impacto tiene un proyecto como ese en este momento del mundo? Bueno, pues digamos que el impacto tiene como una direccionalidad múltiple. Digamos que, pues evidentemente el más importante de todos será como un suceso de transformación, ¿no? Como de pronto lo dije anteriormente un poco, pues de pronto al uno elegir ser artista, digamos que, como lo nombró un poco Sarísulis anteriormente, de pronto el arte lo vincula mucho con un procedimiento propio técnico, ¿no? De alguna manera técnico. Pero digamos que en ya una concepción como personal, yo he notado que más bien la mirada real del artista es como una mirada de autosuperación. Entonces, realmente yo podría decir que cualquier persona que presente como esta, digamos, interioridad así de profunda puede ser considerado un artista, así él mismo no se llame de esa manera, ¿no? Realmente el artista se define realmente a este punto a sí mismo, ¿no? Quien dice ser artista o quien define por qué razón lo que ve o describe es arte. De alguna manera, eso que nos dice Andrés, pues nos hace pensar un poco en incluso unas palabras de Martin Luther King, ¿no? Como yo ayer tuve un sueño, ¿no? Entonces, como que finalmente el mundo en el que vivimos de alguna manera son ideas, porque antes de existir fueron sueños, ¿no? O sea, el libro fue un sueño por el cual, digamos, persistimos e incomodamos constantemente, pero ese sueño existe para muchos, ¿no? Digamos que lo triste es no soñar, entonces más bien esa pregunta se vuelve es como un peso para quienes de pronto no tienen la oportunidad de soñar y es incluso hasta algo medianamente raro pensar que no haya humanos sin sueños, ¿no? Entonces más bien se vuelve como un proceso de autogestión personal, ¿sí? En todos los, digamos, aspectos que uno tiene, como en su conducta, comportamiento, en su parte, digamos, psicológica, emocional y física, como para manifestar ese sueño. Entonces digamos que todo ese proceso de gestar algo de darle vida a algo, se vuelve eso, ¿no? Como tener la capacidad de concebir vida. Entonces, de alguna manera, el arte por eso incluso puede ser considerado como algo mágico, ¿no? Claro. Independiente del campo, ¿no? Puede pertenecer a un campo distinto al que mediáticamente estamos acostumbrados a ver como pintura o escultura, seguramente, o sea, yo, pues digamos yo, sin ofender, veo a Bill Gates como un gran artista, ¿no? o sea, o sea, soñó Gracias. un mundo en En el lo cual suyo, En un estamos mundo, soñando sí. todos. en lo suyo, sí. ¿Sí? Quiero ir como un poco más al contenido, principalmente, que de hecho me volaron la cabeza muchísimos artistas. eh, por un lado, desde la diversidad de edades que vi, y por otro lado, la diversidad técnica que vi. Y en base a eso, después les voy a traer como los que yo más o menos vi que me cebaron mucho. Me gustaría saber a ustedes, como gestores y que fueron parte de la creación del proyecto, ¿qué trabajo les impactó más de los que recibieron? Obviamente esto no tiene que ver con que tenga más valor sobre el resto de los otros, sino sobre una mirada literalmente subjetiva de cada uno. Y pues realmente a mí me marcó mucho precisamente lo que tú dices, la diversidad de propuestas, porque pues de pronto Ujú. uno piensa como que tendieran todos a trabajar una misma técnica, pero precisamente pues allí encontramos ilustración, escultura sonora, fotografía artística, pintura, ilustración, etcétera. Entonces, creo que todo eso fue lo que más me sorprendió a mí. Obras como tales, de pronto el tema de la fotografía, hay trabajos muy interesantes como el trabajo de Andrés, realmente un trabajo muy limpio, muy bueno, a nivel de imagen Gracias. y de concepto. También el trabajo de la Iyu es muy bueno, ¿sí? De la Iyu Moreno. Trabaja fotografía surrealista y creo que como ahí van articulados ustedes cerca del libro, hay como
una partecita muy interesante allí de fotografía surrealista. Chévere, también me gustó mucho el trabajo de Saris, precisamente porque es muy combativo, ¿sí? El hecho como de incitar, de provocar todo el tiempo allí con la imagen y también de justificarlo a partir de cómo lo plantea allí, ¿no? Entonces, creo que es una forma muy, muy inteligente de resolver como ese tipo de estrategias para poder entrar dentro de estos ámbitos también, ¿no? Y bueno, en general hay muchos trabajos muy buenos, ¿no? Creo que me quedaría corto, pero por ahí me quedo como con esos 3 trabajos que me han sorprendido un montón. Sí, a mí, perdón, que corte. Con respecto a la fotografía que traías, el trabajo de Edgar Hernández, vi ahí unos Ujú. retratos en blanco y negro que Sí, Muy me bueno, voló la cabeza, muy me voló bueno. la cabeza. Y nada, sí, ya que estoy, quiero sumar a Juan Díaz, que ya que veníamos hablando del muralismo sí. y de mi Mm. parte en conexión con Mm, la pintura, me encantó, me encantó. Saris, sí, sí. Nico, ¿alguno? Eh, Nico. Nico. Ah, bueno, yo, dice. Eh, bueno, a mí como nombre Luis, pues sí, obviamente los trabajos de fotografía me gustaron muchos. Digamos, en términos pictóricos me gusta harto el de Luis, porque generalmente la noche no es el evento que se pinta, siempre se pinta el día, ¿no? Mm, Porque, y es interesante como repensar como los colores de la noche, ¿no? Es, digamos, por un aspecto. Otro trabajo que me gustó mucho fue, digamos, del área de escultura, todos de alguna manera me gustan, pero me gustó mucho el de Andrea Martínez, el de los objetos sonoros. Me pareció que es una serie de investigación muy potente y obviamente pues viéndola ya puesta en escena incluso toma otro valor, ¿no? Digamos que el proyecto de ella es muy bueno, obviamente puede seguir a más, ¿no? A un punto en el que incluso el objeto deje de ser simplemente algo contemplativo y pase a ser algo experimental, realmente en el que físicamente haya un contacto con el objeto, pero digamos que la práctica artística que ella plantea me gusta mucho porque abre campos, ¿no? Incluso a los propios músicos que pues ustedes saben, los músicos clásicos de formación son personas un poco psicorrígidas, porque de por sí la música, aunque parezca muy libre, realmente la música es demasiado, digamos, lineal, ¿sí? La música, digamos, mm. académica clásica, ¿no? Si lo pensamos de esa manera, Sí, ¿no? sí, No la técnica música también. moderna. Entonces, interesante porque la propia gente lo miraba a los músicos y se cuestionaban sobre eso, ¿no? Les abría como el panorama, como, y esta Claro. vaina, que, sí, como, y estos instrumentos están fuera como de entonces los hackeaba y eso se volvía algo Mm, interesante. los hackeaban. Bueno, digamos que en cuanto a mí, obviamente todos los trabajos en general me generaron un impacto, precisamente todo lo que hemos venido hablando, como lograr ver precisamente toda esa calidad artística que hay, pero personalmente y puesto a mis intereses personales, a mí me encanta ver precisamente a las mujeres como creadoras, ¿sí? Como creadoras activas. Eh, digamos, de imágenes súper contundentes, imágenes muy fuertes visualmente, porque siempre se tiene la idea como de la mujer delicada, la mujer que genera arte delicado, arte dulce y demás, pero pues de hecho como que todas las creaciones que hay allí de chicas son bastante fuertes, Uf, contundentes, como es el Ujú. trabajo sí, de la sí, Yu, de Andrea, de Natalia, sí, Valeria, Giselle, sí, Alexandra, y sí, sí. bueno, las que se me quedan por fuera, sí, como trabajos con Wow. su sangre Power, viva y cómo power, comenzar power, a romper power, power. esquemas, a generar preguntas. Entonces, a mí me gusta mucho ver precisamente la posición de la mujer como una creadora activa, como comienzan a establecer precisamente un espacio dentro de un libro, ¿sí? Como ya estamos aquí como autoras, que obviamente es una movida que se está generando como a nivel mundial, pero me parece como muy lindo verlo a nivel local, sobre todo en un municipio como Sopó, que es súper conservador. Entonces comenzar a ver a chicas como alzando su voz, hablando de lo que les duele, de lo que les incomoda, hablando de feminicidios, hablando como de relaciones con su cuerpo, de sanar, expresándose de maneras muy Mm, fuertes, me llama muchísimo la atención en general. súper, 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 sí. Sí, 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 sí. Se nota también como como la voz de cada uno, ¿no? Cómo cada ser expresa desde su experiencia, desde su energía, como todo lo que le pasa y lo que tú traes, Saris, también es súper importante como cómo la mujer expresa todo, como todo su poder y todo lo que le pasa, ¿no? Adentro. Bueno, a mí particularmente, por ejemplo, me llamó mucho lo que hace Giselle
eh, Giseli, y bueno, lo que haces tú, Saris, la verdad que está muy bueno también. Todo el poder y toda la energía, toda la fuerza que tiene, son como unas ilustraciones que tienen mucha fuerza, tiene como mucho poder y mucho mensaje también. O sea, son tienen un estilo también muy particular, que hace como que su mensaje sea muy claro y muy fuerte, eso me gusta. Lo que hace Jesús Zambrano también me parece súper interesante, me parece súper interesante como el arte se vuelve como una crítica y como en algo tan cotidiano te hace pensar o te vas como una idea tan fuerte, ¿no? Porque si vemos la obra de Jesús Zambrano, es como algo cotidiano y a la vez muy poderoso, como muy fuerte también, ¿no? En cuanto a colores, me vuelve loco lo que haces tú, Luis, amigo, primo, brother, hermano. Es alucinante porque estoy muy cerca de tu obra, porque la vi en vivo y es como una experiencia completamente diferente a verlo por ahí online. Eh, pero tiene mucho poder y mucha energía. Y lo que hace Nico, la verdad, me puso como, me movió todo lo que tenía, con todos los esquemas y todas las bases, como que me hizo como cuestionarme todo lo que conocía, no sé, fue súper interesante ver lo que hiciste. Y justamente hablando de un poco de las influencias que tienen los artistas en su obra, ¿ustedes cómo creen que las condiciones y el contexto de ser un artista o ser un ser en Sopó puede influir la obra del artista? ¿Cómo influye Sopó y el contexto en la obra del artista o de los artistas soposeños? ¿Tiene alguna influencia? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo digo que sí tiene una influencia y no tiene una influencia. Eh, digamos que el artista siempre crea como desde lo que le rodea, desde su Claro, contexto y obviamente digamos que las obras claro, que uno encuentra contexto, allí, como veníamos diciendo, eh, digamos que son muy hacia la naturaleza, hacia un territorio, hacia una conexión y claro, una búsqueda como de lo que son y lo que somos. Pero igual yo creo que el territorio individual de cada artista es lo que prima en su obra. Entonces mi territorio es realmente único, el de Luis es único, el de Nico es único y cada artista crea desde allí, a cada artista le movilizan cosas diferentes, sí le motivan cosas diferentes, le duelen cosas distintas. Entonces creo que ahí como que es en donde se rompe un poco la influencia precisamente que se tiene. Aparte que como nosotros tenemos como tanto contacto, como decíamos antes, con Bogotá, como que uno a veces también se comienza a permear un poco de lo que sucede en la ciudad y todo, y comienzas como a mezclar de todo. Y más allá, digamos, el contexto colombiano y latinoamericano en general, es como que de por sí ya marca la obra de todos los artistas latinoamericanos que comenzamos a crear precisamente desde todo el contexto social, como desde unas naciones fragmentadas, con dolores, violentadas y demás. Entonces, por lo general, las obras comienzan a hablar desde allí. Entonces, claro, cada quien habla de sus dolores a su manera, ¿sí? Yo hablo desde claro. los dolores de, no sé, hacia mi cuerpo, hacia mi relación con mi cuerpo, hacia qué manera puedo expresarlo, digamos, de qué forma también ha sido difícil como esa censura en un pueblo conservador, en un país conservador, ¿sí? En una Latinoamérica que se ha encargado también como de invisibilizar a la mujer, un mundo que se ha encargado de decir que la mujer no es un ser sexual, que la mujer no puede pensar en lo erótico, si una vez sataniza precisamente todo eso. Entonces yo creo que más allá del contexto como Sopo, eso comienza a ser algo como muy grande y nosotros terminamos es como mezclándonos con muchísimas cosas y creando, sí, desde un territorio interno, pero que se ve completamente influenciado por lo que sucede a nivel local, pueblo, a nivel Cundinamarca, a nivel Colombia, Latinoamérica y mundo en general, ¿sí? Como que los artistas nos contaminamos absolutamente de todo, todo lo absorbemos demasiado y desde allí vamos cogiendo cosas, que es lo que comenzamos a expresar finalmente. Sí, evidentemente ahí Súper uno se interesante. suma a la idea de Saris, ¿no? Como que es chistoso no pensar que incluso ya hoy existen tierras virtuales, ¿no? Que uno se puede comprar un pedazo de tierra virtual que vive en la nube. Y es chévere pensarlo de esa manera porque pues incluso el territorio se vuelve como algo abstracto, pero de la misma manera que lo referencia Saris, pues uno no puede negar que no hay como software sin hardware, ¿no? No habría como idea sin cuerpo. Entonces, finalmente, pues el cuerpo también está como surcando como escenarios
para que esas ideas, digamos, de alguna manera se manifiesten, ¿no? O sea, digamos, sin el espacio del cuerpo no existiría nada. Digamos que anteriormente ustedes lo citaron un poquito como que algo que sí puede llegar a homogenizar la obra, porque evidentemente todos tomamos de lo que viene de afuera, es como una línea, la línea del color un poco, ¿no? Como esa línea, digamos, de la luz, ¿no? Incluso existen hasta estudios científicos en los cuales nosotros tenemos una calidad, la gente del centro, de percibir mucho más el verde. Por ejemplo, la gente más Claro. cercana a los polos, como el caso de ustedes, digamos, más cercanos a la Patagonia, tiene una facultad más profunda para diferenciar azules, ¿no? Wow, Entonces, digamos, interesante ese eso. tipo de fundamentos así, de cómo se le crea a uno también su anatomía corporal, ¿no? Pero digamos, esa anatomía corporal pues también está ligada también ya a un espacio idealizado y de alguna manera universal, ¿no? Globalizado, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos que si algo nos afecta al territorio de una manera muy concisa, yo creo que es en la materia y en el color. Y ves muchos verdes, mucha naturaleza, la naturaleza vista desde un artista que tiene 50 años, que tiene otra visión diferente a un artista que tiene, no sé, 20 años o menos. Entonces, como que hay mucha influencia en el libro, del contexto, ¿no? De Sopó, como que siento que imprime como un sello característico de las personas que viven ahí. Eso es hermoso verlo. Como las personas de ese lugar reflejaron su entorno y su contexto. Entonces, lo siento que cuando vas viendo el libro, recorres como esos verdes, esos azules, esa rebeldía también de la historia del municipio que por ahí fue muy tapada en cosas y ahora como que surge, y esos rojos y esas ilustraciones que antes no se veían, y esos grafitis, y es como una fiesta. Es genial, la verdad, es lindo, es lindo, es lindo, es lindo. Tal cual, a mí me encanta siempre traerlo así, de nuevo lo traigo una montaña rusa. Claro. Y siento que el proyecto o sea, no le escapó a nada, o sea, a nada desde qué comunica cada artista, de qué manera, si es con Libre. color, si es monocromático, todo. O sea, siento nada, tuvimos un placer de verlo y es algo que si bien es Sopó, habla como de un espacio que a la vez habla de todo su alrededor, como lo que te da Saris del todo, de todos nosotros como cultura, como sociedad, como humanos también. Bueno, tenemos algunas preguntas, ya dos más, como para ir cerrando, y queremos saber que nos cuenten, si bien entendemos que el libro en formato físico es uno de los tipos de difusión, ¿por dónde se puede ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y que nos cuenten un poquito de eso, Lucho, como para cerrar también. Dale, pues básicamente el proceso de difusión empezó a partir del lanzamiento del libro, que fue el pasado 25 de mayo, Ujú. precisamente en el marco como de la celebración anual de los cumpleaños del pueblo, precisamente para darle también, digamos, un contexto en el cual era pertinente hacerle un obsequio allí a los artistas, a la comunidad, al territorio. Entonces, en el lanzamiento, digamos que partió todo el tema de la difusión. Luego viene el tema de la exposición también, que es otra primera forma de anclar las dos iniciativas y poder también hacer difusión en físico de las obras, hacer visitas guiadas. Ahorita también uno de los artistas del libro está haciendo la vista 360 de toda la expo para que nos quede digamos, más adelante, ya se las haremos llegar apenas salga. Luego viene el tema de la distribución de los libros. Lo primero que se hizo fue dar, digamos, dos libros en físico a los artistas participantes, a los 37, y también a las personas que participaron allí, a los traductores, a las personas que construyeron los textos, bueno, corrigieron ortografía, todas las personas que estuvieron allí involucradas, ¿no? Como un primer gesto, pues, de difusión. Ahora lo que se viene, digamos, estas semanas que vienen será el tema de llevar los libros a las bibliotecas públicas de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia, y también estamos pues haciendo unas gestiones con embajadas también
de diferentes países para poder llevar el libro allí y poder precisamente abrir canales de comunicación y de intercambio cultural con, digamos, más allá de las fronteras que nos contienen aquí en el país. Entonces, pues básicamente ese es el proceso un poquito de difusión que va poco a poco creciendo hasta que precisamente esa semilla que se lanza pueda germinar en diferentes lugares del mundo y seguramente podamos ir a exponer en grupo a diferentes plataformas, podamos ir a Buenos Aires, podamos ir, si no somos los 37, que sean quizás solo las mujeres que participan en el libro, o las personas adultas, o los pintores, o los escultores, etcétera, ¿no? Entonces, como buscando alternativas para generar vínculos y saltar todo el tiempo a seguir aprendiendo, ¿no? Exacto. Que de hecho no es un dato menor que el libro está traducido en inglés y en alemán. Total, sí. Básicamente, pues esa iniciativa, como la del inglés, pues obviamente como para poder llegar a la mayor cantidad de naciones posibles. Claro. Y el tema del alemán también, precisamente sugerido por Nicolás, que ha estado pues en Europa, estuvo estudiando, etcétera, y haciendo pues conjeturas, llegamos a la solución de que el alemán podía ser digamos, un idioma muy de enlace, precisamente porque ahorita Berlín es una de las capitales del arte en el mundo, ¿no? Entonces tratando de atinarle allí para poder hacer un salto y quizá poder ganar algunas becas para algunos artistas, residencias artísticas, bueno, yo sé que van a ir detonando algunas cosas muy interesantes a partir de todo este esfuerzo, ¿no? Lo que hablábamos también un poco, creemos que no es culminar un proceso, el tema de ya terminar el libro, imprimirlo y tener el virtual, sino que es el inicio de muchas cosas que van a venir a partir de esta iniciativa y de este granito de arena que se pone allí. Bueno, creo que cubrimos un montón de cosas. Muchas gracias por el tiempo y felicitaciones nuevamente por el proyecto. Bueno, vamos a estar luego compartiendo el link para que puedan ver el proyecto, para que puedan conocer los artistas, para que puedan enterarse un poco más de toda esa movida. Bueno, esperemos que esas botellitas con mensajes lleguen a muchos lugares de la Argentina y del mundo. Gracias a ustedes también por el espacio, como por estos espacios de difusión precisamente tan necesarios, que también nos sirven precisamente para difundir el proyecto del libro. Este es un espacio más de difusión del mismo, entonces agradecerles a ustedes por el proyecto que ustedes también generan y lo que hacen, lo que gestan, porque es realmente necesario sobre todo unir visiones latinoamericanas, entonces gracias por eso. Gracias. De la misma manera, sí, gracias Hermandad. por lo mismo, ¿no? Por tomarse esa batuta también de ejecutar el proyecto desde la visión de ustedes y de esa manera ayudarle a dar difusión. Muchas gracias a todos, ¿no? Todos, Luis, Oner, Andrés, Aris, todos, muchas gracias. Igualmente. Una cosa muy bonita. Gracias. Bonito Gracias, espacio gracias. para Un placer. seguir construyendo, ¿no? Cuando lo Sí. volvemos en palabras, nuestras ideas se van aclarando también y vamos construyendo a partir de todos una visión más clara. Tal cual, tal cual. Tal cual, Sí, sí, a sí, materializar. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido 37 Visiones desde el territorio de Sopó. Gracias, Sari, gracias, Lucho, gracias, Nico, parcero, amigo, gracias. Les vamos a dejar los links en las redes, así que nos vemos en la próxima. Listo. A Muchas todas, Gracias. arriba Hasta el la arte. próxima. Gracias. Un abrazo. Chao. It's a double dope style from the western town, from the